Hola, continuamos en la categoría de empresa, en esta ocasión con un audio sobre ordenadores con Linux. Y para hablar de este tema, qué mejor que alguien que trabaja en una empresa que se dedique específicamente a vender ordenadores con Linux preinstalados. Buenas, Alejandro. Hola, buenas. Es un placer estar aquí y colaborar con la iniciativa del programa. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que eres una persona muy ocupada. Y aunque en todos los audios empezamos con la misma pregunta, que es ¿por qué utilizas Linux? Pues me gustaría que te presentaras primero un poco para que sepan los oyentes Ujú. a qué te dediques. Bueno, pues me presento yo personalmente y bueno, te respondo a la pregunta y luego si quieres presento un poco la empresa en la que trabajo. Mi nombre es Alejandro López, soy CEO de Slimbook y soy usuario de GNU Linux desde Debian Body en 2003, creo que fue, ¿no? Y bueno, a la pregunta, ya respondiendo a la pregunta, ¿por qué utilizo GNU Linux? Lo que me atrajo principalmente fue la filosofía que hay detrás de colaboración y la comunidad que hay alrededor de GNU Linux, ¿no? Como desde sus inicios, o desde mis inicios, al principio de los años 2000, hay detrás una comunidad intentando predicar la palabra, intentando ayudar a otras personas a introducirse a GNU Linux, intentando decirles cómo configurar o qué software les recomiendan. La verdad es que era un mundo fantástico, ¿no? Y en aquella época en la que, bueno, y a lo mejor no había tanta red social, encontrar un foro, un bastión donde había gente que te decía, pues mira, esto lo puedes configurar así, esto lo puedes hacer funcionar así, pues la verdad es que era un placer. Sí, yo la verdad es que tengo menos memoria, no recuerdo el año exactamente, pero recuerdo la época de las revistas, de cuando no tenías buscadores de internet Sí. y tenías que trastear y jugar mucho porque te gustaba trastear, porque si no era como un martirio. Ujú. Sí, no, la verdad es que yo creo que somos muy de cacharrear y trastear, ¿no? Muchos Linuxeros somos así, ¿no? De todos modos, los usuarios nuevos se encuentran ya unas distribuciones muy afinadas, muy bien cocinadas y de hecho animemos a los nuevos usuarios a que se introduzcan porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, bueno, yo recuerdo hace unos años cuando a mi padre le formateé el ordenador, ¿no? Él tenía un Windows XP y ya que yo ya estaba un poco rankeando y le puse un Linux y le dije, mira papá, aquí tienes tus accesos directos, ¿vale? Ahora este es el acceso directo del navegador, este es el acceso directo de esto, tal. Y no me preguntó nunca qué versión de Linux es, cómo se abre la terminal, porque no lo necesitaba, ¿no? Al final, un sistema operativo está ahí para darle un servicio al usuario y aunque nos encanta trastear con Linux, no quiere decir que sea necesario, ¿no? Para los nuevos usuarios. Sí, ahora es que estamos en un mundo nuevo que es una maravilla en comparación a hace 10 años. Sí, Yo tengo a mi madre, a mi padre, a toda mi familia y la verdad es que no tienen ningún problema. Una vez que tú se lo dejas preparado, claro. aunque esto luego dará para una pregunta que te tengo, Sí. pero primero quería preguntarte, ¿tú cómo ves el panorama o el mercado de los equipos con Linux en España y a nivel internacional? Tú que trabajas en una empresa que se dedica a esto y que aparte a nivel mundial o internacional se están moviendo las cosas, creo que en buen sentido. Sí, de hecho, bueno, te respondo presentando un poco a Slimbook. Slimbook es una marca de ordenadores con GNU Linux que surgió en 2015. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en 2015 el mercado era diferente. Bueno, en realidad el proyecto surgió como idea a mediados de 2013 y bueno, luego costó año y pico ponerlo en marcha porque no es fácil empezar un proyecto de este tipo. Pero en aquel momento, entre 2013 y 2015, el mercado de ordenadores GNU Linux era un mercado diferente, porque en aquella época se asociaba GNU Linux a un ordenador viejo, ¿no? A decir, bueno, GNU Linux en un ordenador que tenga poca memoria, lo pongo y así funciona. De hecho, hay mucha gente que lo sigue pensando. Sin embargo, GNU Linux está funcionando en 9 de cada 10 servidores más potentes del mundo, ¿no? Además de que tiene una cuota de mercado muy superior a nivel de servidores, en los más potentes se utiliza GNU Linux. Entonces, GNU Linux es una distribución con la que podemos sacar el máximo rendimiento a un hardware muy muy potente
aunque en aquella época, en 2013, se asociaba a un hardware económico, con poca memoria, o un hardware antiguo. Y nos encontrábamos un mercado en el que el usuario, cuando quería un ordenador con GNU Linux, pues había alguna marca que lo daba, pero lo daba en ordenadores de 299 euros, 350 euros, 400, ordenadores baratos, ¿no? De plastiqueros, bueno, pues de una calidad... Netbooks. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Nosotros mismos, como empresa, bueno, administradores de sistemas y empresas de hardware y tal, y programadores, queríamos comprar ordenadores portátiles para nosotros, pero no queríamos comprar un Apple, ¿no? Un Mac, y ponerle Linux. Y era algo que ya estaba pasando, que ibas a conferencias en las que se hablaba de las virtudes de Linux, de el desarrollo para Linux, y veas a gente, estos desarrolladores que se subían y ponían en el atril su portátil Mac en el que tenían un Linux. Entonces decías, ¿cómo es posible que cuando que el mercado sea el siguiente? Cuando el usuario quiere un ordenador con Linux, lo va a encontrar barato en plástico, y cuando quiere un ordenador de calidad en aluminio de 1.000 euros, solo tiene una opción, que es comprarse un Apple y ponerle Linux, ¿no? Entonces, en aquella época esto estaba pasando, ¿no? Y entonces nosotros vimos ahí decir, no, tiene que haber más gente como nosotros que se niegue a comprar un Apple para ponerle un Linux, ¿no? Y bueno, en fin, empezamos a estudiar el mercado, a ver posibilidades, a hablar con Intel España, a ver qué posibilidades había de comprar CPUs de portátiles, que no las habían, que nos remitían directamente a las fábricas a China. Y bueno, empezó una aventura de año y pico hasta que al final surgió la marca. Y el mercado, y esto está siendo un monólogo, la verdad, David. No, sigue, sí, esto es... No todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar a los entresijos de un ensamblador o de un fabricante, o sea que tú no te preocupes. Bueno, somos un ensamblador porque al final todo se fabrica en China, el teléfono que lleváis en el bolsillo, sea de Purismo o sea de quien sea, las principales piezas se fabrican en China, aunque luego se terminen de ensamblar en diferentes países. Somos un ensamblador. Intel nos mandó a China y nos dijo, no, las CPUs no hay canal de distribución europeo, se compra directamente a las fábricas, además las de portátil van soldadas, se tienen que comprar en China y tal. Y empezó aquella aventura. El mercado ahora ha cambiado, el mercado se ha abierto más. No fuimos pioneros, en Estados Unidos también estaba System 76 haciendo lo mismo, o con la misma filosofía un año o dos antes, pero ellos no estaban abiertos, ¿no?, a vender en Europa, no estaban abiertos a vender fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora sí que ha cambiado el mercado, ¿no? Porque ya pues System 76 también envía hasta aquí. Y bueno, aunque luego la garantía es más difícil con ellos y tal, y bueno, no tienen muchas veces teclados españoles y eso. Pero bueno, al margen de que el mercado ha cambiado y ya puedes comprar hardware de calidad con GNU Linux, en general Linux pues también ha cambiado, ¿no? Yo creo, y espero que la gente también lo entienda, que la percepción de que Linux es para un ordenador viejo pues ya esté totalmente quitada de las cabezas de la gente, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos conseguido también entre todos, ¿no? Entre distribuidores, vendedores, usuarios que quieren Linux en un hardware de calidad, un hardware potente. Sí, yo aparte es que siempre que preguntas cuál es uno de los mayores problemas por los que no se usa más Linux, casi todo el mundo está de acuerdo en que no se vendan ordenadores con Linux ya preinstalados para que la gente pueda usarlos sin tener que ser informático o saber pelearse con una distribución, es uno de los principales. Pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente no lo solicita, pues nadie lo vende, y si nadie lo vende, pues la gente no puede usarlo. Sí. Y yo creo que en los últimos tiempos, gracias a empresas como la tuya, eso se va solucionando. Ya tener una empresa con soporte español, que te hablen en español, con los que puedas consultar y que te den un producto de calidad, yo creo que está ayudando a la adopción de Linux, por lo menos al nivel español y europeo. Sí, la verdad es que al final ha sido un poco cosa de todos. Sí que es cierto pues que las grandes multinacionales dicen, bueno, el mercado de Linux es un mercado muy pequeño y por esos restos del 1, el 2, el 3% de cuota de mercado no me interesa sacar productos con GNU Linux. Pero claro, el 1% de la cuota de mercado, el 2% para una empresa pequeña que no es una multinacional como Dell, Asus, MSI, pues sí que es un mercado muy grande, ¿no? Más interesante porque
por el que sí que podemos apostar, ¿no? Al final, y al final no es solo una apuesta por eso, sino que además como Linuxeros, pues te enorgulleces de poder invertir en Linux. Sí que es cierto pues que como todo hijo de vecino pues pagamos las nóminas, las hipotecas y tenemos que ganar dinero, pero creo que también hay una contribución detrás. Bueno, creo no, la verdad es que estoy seguro porque Slimbook contribuye con distribuciones, hace donaciones, hace premios, ayudas económicas, bueno, y reinvertimos en GNU Linux, ¿no? Y al final creo que la gente debe entender que Linux es grande gracias a la comunidad y también a que hay empresas que han habido detrás y han apostado por Linux. Porque, por ejemplo, la empresa Red Hat, que es la empresa que más factura del mundo en servicios relacionados con GNU Linux, incluso por encima de Canonical, o sea, de la empresa que desarrolló Ubuntu, es Red Hat. Y bueno, las contribuciones de Red Hat a nivel de kernel y a nivel son las mayores, ¿no? A nivel de Linux, en líneas de código, en porcentajes de contribuciones. Entonces dices, bueno, hay una empresa detrás como Red Hat que está ganando dinero con esto. Sí, claro, pero las contribuciones, vamos, son enormes, ¿no? Y de hecho, bueno, el mismo Canonical gana dinero con lo que hace y sus contribuciones también son enormes, no tan grandes como las de Red Hat. Sí, aparte yo creo que la fuerza de GNU Linux al final está en la comunidad y en que gente de todo el mundo se puede unir a contribuir, pero también hay que tener en cuenta que a ser posible, pues cada ciudadano, en nuestro caso en España o de cualquier parte, tiene que intentar apoyar un poco el comercio o la empresa local, porque si no al final lo tenemos todo externalizado. O sea, si siempre compramos de fuera todo, es imposible tener en tu país o en tu comunidad una empresa que luego te soporte o te ayude en esos temas. Con lo cual es algo a tener en cuenta. Sí, de hecho, bueno, en todos los niveles, ¿no? La verdad es que, bueno, yo a título personal, pues voy al zapatero del barrio, vas al, no sé, el frutero, que luego, no sé, en fin, eso ya cada uno, ¿no? Pero el comercio local o el negocio local es bueno, es columna vertebral, ¿no? En muchos barrios y en muchas ciudades, muchos barrios siguen teniendo mucho comercio local, aunque existan grandes tiendas online o exista Amazon, porque son una columna vertebral del barrio en sí, ¿no? Y bueno, una empresa que vende a nivel nacional como la nuestra no es columna vertebral de un barrio, pero al final somos parte del tejido nacional, ¿no? Y enlazando con este tema, aunque lo tenía Uh-huh. para luego, quería Uh-huh. preguntarte, ¿tú cómo ves desde el punto de vista medioambiental Uh-huh. qué ventajas tiene el comprar dispositivos, en este caso ordenadores con Linux, en una empresa que ensambla en España o en la Comunidad Valenciana? Bueno, lo primero es muy básico. Las normas de cumplimiento medioambiental en España y en Europa son más severas, por decirlo de alguna manera, o más firmes que en China. Y bueno, nosotros al ensamblar los ordenadores aquí nos acogemos a todas las normas de régimen medioambiental y bueno, seguimos todos los protocolos, reciclaje, gestión de residuos. Bueno, al final todo eso se cumple, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que aunque no existieran esas normas, bueno, pues yo, por ejemplo, a título personal, soy desde esto es personal, pero bueno, lo comento, desde la primera nómina que tuve, bueno, pues me hice socio de Greenpeace, ¿no? Por contribuir un poquito con el medio ambiente. Pues aunque no existieran una serie de normas, si ya vienes de casa con los deberes hechos, bueno, pues lo intentas aplicar también en el negocio, ¿no? Porque al final la cantidad de residuos que generamos las empresas es muy superior a los residuos que generan los particulares. Sí, yo aparte también, sin conocer por dentro cómo funciona, yo me imagino que aunque muchas piezas vengan de China, Uh-huh. como casi todo en medio mundo, Uh-huh. Uh-huh. no es lo mismo que te vengan a un almacén o a una empresa en Valencia y desde ahí distribuyas a España, a que te vayan a Estados Unidos y te compres un portátil ahí y te tenga que cruzar el transatlántico ahí entero. Sí, supongo que en todos los niveles, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, nosotros a nivel de residuos, ¿no?
Por ir en un ejemplo concreto, parece una estupidez, pero cuando tú vas a un MediaMarkt y compras un disco duro o una memoria RAM, suele venir en su caja con su blister, ¿no? Entonces lleva un cartón, un blister de plástico dentro, luego unas instrucciones, ¿no? Entonces tú sacas el disco duro, que a lo mejor es un disco M2, ¿no? Y la superficie y el volumen de los residuos es 3 o 4 veces el tamaño del disco duro. Claro, cuando nosotros un disco duro, una memoria, compramos cajas de 100, no vienen en cajas unitarias. Las memorias RAM, por ejemplo, de Samsung en cajas de 100, creo que subimos una foto a Twitter no sé cuándo, y se vea, ¿no? La caja ahí, pues el residuo que tiras es mucho menor porque vienen todas empaquetadas juntas, ¿vale? Y luego aparte de pues lo que comentas, ¿no? De si algo tiene que cruzar ir de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a España, pues al final los kilómetros y el combustible que recorre la mercancía es muy superior que si hay un viaje menos a Estados Unidos. Sí, al final eso es como 3 patas de un triángulo que tiene el aspecto social, Sí. el aspecto de comunidad y el aspecto de medio ambiente. Cuando apoyas o con tu consumo das un voto a empresas locales. Sí. Y pasando a preguntas ya más enfocadas a la venta de Slimbook, por ejemplo, ¿cuáles son, ahora que es mucho más fácil comprar un portátil con Linux, una vez que los usuarios se ven con ese portátil, ¿qué tipo de problemas crees que se encuentran todavía que hay que pulir en la comunidad? Tipo de problemas. Bueno, así que me venga a la mente, un problema a veces lo tiene la comunidad y no aprovecho para comentarlo, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, bueno, nosotros colaboramos con muchas distros, especialmente con KDE, ¿no? Y voy a poner este ejemplo, aunque trabajamos también con Genome, Fedora y otras. Con KDE que colaboramos más, ha habido un fallo esta semana que hacía, bueno, que la interfaz gráfica no se viera bien y tal. En este caso concreto, se arregla ejecutando una línea, ¿no? Cambiando un sudo apt install y cambias una cosita y se arreglaba. Generalmente, cuando hay un fallo de este tipo, la gente le echa la culpa al ordenador, ¿no? Pues que, mira, tengo el ordenador hace una semana, ha habido una actualización de mi sistema operativo y ahora las ventanas no se ven. No se pintan los marcos de las ventanas, ¿no? No se ven los botones, etcétera. Este era el problema concreto. Y bueno, lo investigamos, vimos también con KDE que ya les habían pasado el reporte, ¿no? Y al final, lo más importante del usuario, o que creo yo que puede hacer el usuario a nivel de hardware, aparte de consumirlo, es reportarlo donde debe y como debe, ¿no? Hacen bien en reportarlo a nosotros, pero si decimos, mira, está reportado, entra aquí y dale tu voto de que a ti también te pasa, porque si solo han reportado 2 personas y tienen los desarrolladores tienen una lista enorme de cosas que revisar, si lo reportan 20 personas, lo van a ver antes que si lo han reportado solo 2, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces falla de la comunidad es la predisposición a quejarse donde se tienen que quejar. ¿No? Porque sí, a veces, en un grupo de Telegram, claro, por ejemplo, exacto, ¿no? Entran en un grupo de Telegram, se empiezan a quejar y luego dices, no, pero tú ves a este link, ves al book tracker y marca que aquí a ti esto te está pasando, ¿no? Porque que vayas a quejarte en un grupo de Telegram, o incluso si el error no está reportado, repórtalo tú. Porque que vayas a quejarte, pues no sirve de gran cosa. Y si tu pregunta es ¿qué hardware falla más o qué hardware está fallando más en Linux últimamente? Bueno, es cierto que las gráficas de Nvidia a veces dan un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, que alguna actualización una vez al año o cada 2 años el driver no vaya tan fino como el anterior, bueno, luego lo corrigen, ¿no? Sí que es cierto que sigue habiendo ese problema de vez en cuando con algunos drivers de Nvidia, pero van mucho mejor, las tarjetas son más compatibles que hace 10 años o hace 5 años, ¿no? Que la gente decía, no te cojas un ordenador con Nvidia o no te cojas un ordenador con tal porque no va a ir. No, sí que van, ¿no? Y de hecho, esta tarde estábamos montando un Chimera Aqua, ¿no? La gama de sobremesa con refrigeración líquida custom, y le hemos hecho unos benchmark a la gráfica de Nvidia y se nos han caído los pantalones.
el rendimiento es altísimo, es excelente y bueno, en fin, van mejorando también, ¿no? Nvidia con los drivers. Hablo de comparación con el driver que había hace 2 meses. Te estoy hablando de un rendimiento de un 30-40% más. Y dices, ostras, ¿qué pasaba con el driver hace 2 meses? ¿Y qué pasa ahora que el rendimiento es excelente, ¿no? Pero te refieres al propietario, ¿no? Sí, en este caso sí que estoy hablando del propietario, porque desgraciadamente el driver libre de Nvidia es una gran promesa, pero le falta bastante. Sí, Nvidia siempre ha tenido que con el driver propietario podías exprimir muy bien la máquina, pero con el libre eso estaba para arrancar y poder configurar el propietario. Sí. Porque, sobre todo en las nuevas generaciones, cuando pasa mucho tiempo. Sí. La verdad es que hay proyectos dentro de GNU Linux que han sido grandes expectativas, ¿no? O que han creado grandes expectativas, como el driver libre de Nvidia, pero al final no se han traducido en lo que todos esperábamos y así es una pena, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre todo en comparación con el de AMD, que va bastante bien. Sí, de hecho, esta mañana leíamos en Muy Linux que los drivers de AMD en general, los de CPU y GPU, los de gráfica y procesador, suponen ya el 10% de las líneas de código del kernel de Linux. O sea, es un trozo del kernel de Linux muy, muy grande, pero la verdad es que lo están haciendo muy, muy bien. Sí que tenemos el claro ejemplo, ¿no? Pues de que el mismo Linux Torvalds ya tiene un AMD Threadripper, procesadores que también montamos nosotros. Y esto hace, bueno, pues que se esté contribuyendo también más al kernel de Linux por parte de desarrolladores con AMD y de compatibilidades con AMD, que desgraciadamente no pasaba hace un año y medio. Nosotros hace un año ya teníamos en el banco de trabajo de I+D, ¿no? De investigación y desarrollo, algún ordenador con AMD, pero no lo comercializábamos. Y la gente sí que estaba pidiéndonos, oye, ¿cuándo vais a sacar un portátil con AMD? Oye, un portátil con AMD. Y nos estaban preguntando y no podíamos sacar porque no iban bien con Linux todavía, ¿no? Pero eso ya ha quedado atrás y hace ya meses que tenemos ordenadores con AMD. Lo único, pues que si coges una distro antigua, pues no va a ir fino, porque, bueno, esto está arreglado desde hace meses, pero, bueno, pues alguna distro antigua no. Las distros que tenemos disponibles nosotros en la página web con los procesadores AMD, Ubuntu, Linux Mint, Kdeneo, de hecho, bueno, Manjaro, Fedora, funcionan. Eso sí que funciona muy bien con los nuevos procesadores de AMD. Sí, o de hecho los portátiles que sacasteis hace poco han volado. O sea, sí, de hecho, bueno, ahí ha habido un cómputo de factores. AMD lo ha hecho mejor que Intel y ha sacado unos procesadores que son más económicos y tienen mayor rendimiento para varias tareas, no para todas, pero sí para grandes tareas. Y este rendimiento, claro, los youtubers, la gente, ¿no? Se ha puesto a recomendar las CPUs de AMD portátil. Y ¿qué pasa? Bueno, AMD en realidad bueno, no produce las CPUs, hay un fabricante que se llama TSMC que se las fabrica, y por lo que se ve tuvo una previsión de fabricación inferior al éxito que han tenido, ¿no? Si ellos previeron incrementar la producción 20%, un 30% con respecto a otros años, pero en realidad tenían que haberla doblado, pues no han podido atender a toda la demanda y bueno, estamos en cola de espera. Además, como no somos nadie importante, ¿no? Por mucho que en el mundo de Linux seamos importantes, sabes que somos una pyme y que bueno, que las grandes multinacionales, MSI, Asus, HP van delante y se están llevando todas las unidades que AMD no puede producir para todo el mundo, entonces las están llevando ellos primero y hay pocas existencias. Pero bueno, ahora en diciembre esperamos recibir nuevamente y poder satisfacer la demanda de nuestros clientes linuxeros. Claro, al final Intel es el rey en CPU, sí, por lo menos hasta la fecha. Uh-huh. A pesar de que AMD tiene muy buenos productos últimamente, uh-huh, claro, no tiene la capacidad de producción que tiene Intel. Entonces, claro, entre al que han pegado el petardazo con estos últimos procesadores, pues claro, uh-huh, se han visto desbordados uh-huh por las peticiones. Que por un lado es buena señal de que están haciendo bien las cosas. Sí. Por otro lado, pues es un poco inconveniente para la gente que quiere disfrutarlo ya. Exacto.
y no ha tenido la suerte que yo, que fui de los que pude pillar Sí. el mismo día que salieron, Ujú, por ejemplo, un Slim, un KDE. ujú. Genial, genial, genial. Bueno, cuéntanos qué tal la experiencia. Porque la verdad, siéndote sincero, no sabía que lo tenías. Lo peor de la experiencia Sí. es lo corta que ha sido porque lo compré para un familiar, no era para mí Ah. directamente. Pero el tiempo que estuvo conmigo, muy bien. La verdad es que se nota que eso es un pepino a un precio muy razonable. Y bueno, ¿qué modelo es? El de El 14, el de 15. KD3, El de 14, el el de de, 15. el de 14. El de 14 con una AMD, bueno, lo habrás notado, pesa 1 kilo, es súper ligero. Sí, aparte, los requisitos era para que se lo llevara a la universidad mi cuñada, entonces quería Sí. que pesara muy poco, pero que fuera potente, buena batería. Ujú, Y vamos, el cambio con el que tenía es brutal. O sea, la batería aguanta un montón. ujú. El procesador yo creo que le sobra a ella para Sí, lo sí, que sí, sí. hace. Sí, sí. No pesa prácticamente nada. Es bonito. O sea que muy La bien. pantalla tiene un rango de color espectacular. La verdad es que también nos lo comentan, os lo digo por eso. Y bueno, sí, casi sin marcos, en fin, es un ordenador estrella. La verdad es que es una excelente elección para todo el mundo. Yo tengo uno y bueno, aquí los clientes han volado, ¿no? Por el problema de AMD y aquí muchos empleados también nos enamoramos de este dispositivo y nos pegamos por conseguir uno también nosotros para uso personal porque es un ordenador 10, la Sí. verdad. Para mí tiene una ventaja que es algo que yo iba buscando porque para gente que no necesita el trabajo de la gráfica, Ujú. AMD te da una combinación muy buena de muy buena CPU y gráfica integrada muy decente sin Sí, tener que tener una gráfica dedicada aparte. correcto. Entonces, pues Ujú, es una combinación que te ujú. da un equipo muy equilibrado a un precio muy asequible. Porque, Claro. De hecho, bueno, la gráfica de AMD dependiendo del tipo de benchmark, del tipo de test, es un 40, un 50, 55% más potente que la de Intel. O sea, es una gráfica integrada. Pues como tú dices, muy decente o más que decente porque, bueno, supera en este caso pues a las integradas de Intel. sí. Y aparte simplifica para la gente el tema de Ujú. distribuciones. Pues al Sí. final no tienes que estar con el driver externo para instalar Ujú. porque tengo una CPU diferente. Así que Ujú. yo la verdad es que muy bien mientras que lo tuve y Ujú. a mi cuñada la verdad es que no tiene ninguna queja, está encantada. Genial. Nada, simplemente ya para los usuarios que nos están escuchando, por si alguna vez se tiran para adelante y lo quieren adquirir, comentarles que es importante que tengan la distro actualizada, porque bueno, en este caso concreto es lo que decía antes, ¿no? Si quieres instalar una distro, mira, imagínate que hay un usuario que dice, no, mira, yo es que utilizo un software que con una librería de Python 2 que utilizaba en Ubuntu 16, por ejemplo. ¿Vale? Pues este ordenador, que es muy potente y muy recomendable y es una AMD excelente, con Ubuntu 16 no, la gráfica integrada va a utilizar un driver muy genérico y muy flojo y es recomendable pues actualizarlo pues a Ubuntu 20 que va a ir realmente fino. Dudo que haya gente que utilice Ubuntu 16, pero bueno, es posible que se dé el caso, ¿no? Bueno, en cualquier ordenador yo creo que la recomendación es siempre tener actualizado como mínimo en las últimas LTS. Correcto, Y quien correcto. tenga alguna necesidad especial, las máquinas virtuales en estos equipos funcionan estupendas. Exacto, exacto. De hecho, AMD Ryzen para virtualizar, pues mucho mejor. Sí. Y luego quería preguntarte, aunque nos has apuntado al principio un poco, sobre las Ujú, colaboraciones que hacéis con KDE, vosotros desde el ujú, punto de vista de alguien que vende ordenadores con Linux, pero claro, os ujú. encargáis del hardware, luego Sí, dependéis del software. correcto. ¿Qué le pediréis a la comunidad de desarrolladores o de distribuciones? Para que al final, cuanto más contento esté la gente que compra un portátil, mejor. Pero vosotros podéis llegar hasta cierto punto. Correcto. De hecho, bueno, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros podemos llegar a hacer feliz al cliente hasta cierto punto, pero luego, como te decía antes, si esta semana o la semana pasada hubo un fallo con la interfaz gráfica de KDE y ser una actualización hacía que no se pintara bien las ventanas, claro, el cliente tiene una mala experiencia, ¿no? Y luego el cliente viene a quejarse, ¿no? Entonces, no puedo pedirle a las distribuciones que no cometan errores, pero y no pretendo pedírselo. Pero es súper importante, ¿no? Lo digo porque es súper importante que aquí entendamos que las dos cosas van de la mano
y que bueno, todo puede fallar. Y de hecho, bueno, nuestro hardware a veces también falla, ¿no? Por eso existe una ley de garantías que obliga a las marcas y a todos los fabricantes a dar garantías, ¿no? Porque tú puedes comprarte algo y recibirlo y no sé, que un buen día no encienda, ¿no? A nosotros, como a todas las marcas tienen un índice RMA del 1, el 2 o el 3%, nosotros estamos también dentro de esos baremos y claro, puede pasar, ¿no? Entonces, volviendo a responder a tu pregunta y por terminar de que todo puede fallar, pero todo se debe arreglar, a las comunidades de KDE, o sea, a las comunidades de GNU Linux, la verdad es que les pediría lo que les hemos pedido desde el principio y que está funcionando, que es comunicación. Nosotros teníamos claros 2 factores. Cuando lanzamos nuestra marca de ordenadores, el primer paso que hicimos es lanzar un foro, porque no entendíamos cómo se atrevía la gente a vender ordenadores, y algunos con Linux, y no tener un foro, o sea, ni tutoriales. O sea, ¿cómo era posible que si Linux es comunidad y compartir conocimientos, no hubieran tutoriales en otras webs de venta de hardware y no hubieran foros, ¿no? Un foro propio, ¿no? Porque al final ese feedback la comunicación es lo mejor. Y luego el otro aspecto que le pedíamos a la comunidad de desarrolladores era que hubiera otra comunicación, pero no hacia el usuario nuestro, ¿no? que publica en el foro, sino de nosotros hacia las distribuciones. ¿Qué pasa? Intentamos acercarnos a Ubuntu y bueno, Canonical nos dio con la puerta en las narices. Muy entendible, porque nos dijeron, ¿dónde vais? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Esto no interesa, no sois nadie, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que Ubuntu nos dijo originalmente es, bueno, firma el documento de que no estás utilizando mi marca como si fuera tuya y luego haz lo que quieras con la distro, métela en los ordenadores si quieres, pero firma que este documento legal como que no vas a vender ordenadores con Ubuntu apropiándote de Ubuntu, ¿no? Pero ya no nos hicieron más caso, ¿no? Solo nos hicieron eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Quien nos escuchó fue KDE. KDE sí que nos escuchó y nos dijo, ¿queréis hacer qué? Pues no nos parece mal que nos planteéis, porque lo que les estamos planteando que era que creíamos que el hardware debía ir de la mano del software y debía haber una comunicación para, bueno, poder reportar un poquito mejor los errores o para poder reportar la experiencia a nosotros que el usuario nos daba a nosotros. Tú date cuenta que cuando a un usuario le falla algo o algo no le termina de ir fino, muchas veces nos lo dice a nosotros, pero no se lo dice a la distribución, porque la distribución coge y instala otra, que es lo que hacemos. Sí, aparte de que hay usuarios que, claro, el que es informático, el que le gusta cacharrear, puede llegar al medio de ir a Upstream y ir al que ha hecho el programa. Pero claro, mi madre en la vida encontraría donde tenía que reportar el problema. Claro, ¿qué pasa? Que si tú te has comprado un ordenador y bueno, lo tienes hace 2 semanas, 1 mes o 3 meses y tal, y dices, oye, esto me va raro últimamente, ¿os lo ha dicho alguien más? Claro, mucha gente nos lo dice. Nos entra con esa pregunta, ¿no? Entonces, claro, yo en el momento en el que vemos, uy, mira, ostras, este cliente nos está diciendo esto, lo hemos conseguido reproducir nosotros también, le estará pasando a más gente. Vamos a la distribución con la que tenemos contacto y mira, está pasando esto. Y claro, queremos que nos hagan caso, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros con el paso de los años hemos cogido contacto, no podemos colaborar directamente porque tampoco lo tienen pensado con todas las distros, pero bueno, ahora estamos colaborando con KDE, estamos colaborando con Elementary, hablo de colaboraciones económicas, pero luego tenemos colaboraciones no económicas que sí que nos permiten, bueno, pues reportar un poquito mejor algunas cosas, aunque también a veces le pedimos al usuario de, oye, hemos creado este reporte, súmate, porque haya más dirección o esté todo mejor dirigido. Pero claro, al final, durante años, intentando hablar con gente de Genome, de Fedora, bueno, en fin, muchas distros, Manjaro, eso nos da la posibilidad o nos da esos contactos para reportar ciertas cosas y que haya alguien detrás. Ostras, mira, Michael, le voy a escribir a Michael y que me diga, pues, le digo esto y a ver que él, pues sí, Michael dice, ostras, pues déjame verlo, vale, mira, pues estoy viendo que también lo ha comentado alguien en internet y sí, está pasando y vamos a tratar de corregirlo, vamos a tratar de cambiar esto. Y la verdad es que es un placer contribuir por detrás con GNU Linux
Pero son cosas que en el día a día no se ven, ¿no? Y que tampoco sabemos cómo publicitarlas, el decir, oye, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí haciendo lo que podemos y Linux es direccional, la cosa sube, la cosa baja, ¿no? O sea, del usuario a la distribución, pasando por el hardware, y estamos haciendo cosas que no se ven, pero bueno, que al final, aunque no se vean, es un placer hacerlas porque somos linuxeros y queremos que Linux sea lo más de lo más. Sí, al final en el software libre siempre ha tenido un punto flaco que es la comunicación o la publicidad o conseguir llegar a transmitir las cosas que se hacen, porque hay programas maravillosos, hay distribuciones que hacen cosas genial, pero a veces tienes un programa que hace una cosa genial y no lo conocen ni la mitad de la gente que está acostumbrada a trabajar con Linux, porque nos cuesta mucho llegar a difundir todo el trabajo que hay debajo y las cosas que se hacen. Claro. Eso yo creo que estamos mejorando, pero yo creo que es un punto de lanza a seguir, que yo creo que vosotros lo hacéis cuando vais a los eventos y ponéis ahí el patrocinio, esas cosas poco a poco la gente va calando. Sí, hay que invertir mejor en comunicación, hay que invertir en hacer llegar el software a la gente y bueno, a todas las escalas, ¿no? Pues desde colaborar con eventos, nosotros damos difusión a muchos eventos que hay, patrocinamos otros tantos, bueno, hemos patrocinado a los propios desarrolladores haciendo donaciones, campañas de donaciones de equipos, de hardware, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, nos decía una distribución, mira, mi distribución no integra un widget para cambiar a NVIDIA de tarjeta gráfica o hacer un híbrido que funcione las dos online porque no tengo hardware. A lo mejor los desarrolladores de la distro no tenían hardware para hacer estas pruebas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la comunicación, incluso también hicimos una pequeña aventura, ¿no? Que fue decir, bueno, vamos a compilar un Ubuntu con Nextcloud, con RetroPie, porque son aplicaciones, una vez las utilizas que dices, madre mía, ¿cómo Linux tiene estas cosas tan chulas y tan avanzadas mejor que en Windows, ¿no? Y hicimos un Ubuntu centro multimedia, ¿no? Que se podía comprar en los mini PCs que vendíamos y lo quisimos enfocar, ¿no? De cara a decirle a la gente, mira, esto tienes aquí la retroconsola, tienes el servidor NAS, tienes el Nextcloud, tienes un montón de herramientas preinstaladas para que no tengas que preocuparte de instalarlas, ¿no? Y era como decirle a la gente, mira, existe un montón de software y te lo damos ya configurado para que lo pruebes y si luego quieres, no lo utilizas o quieres reinstalar o lo que sea, te lo quitas, pero míralo porque es excelente y falta comunicación, falta que la gente a veces le recomienden ese software, ¿no? Y si lo viene... Y que vean que simplemente funciona. Exacto. Que está ahí. Exacto. Sí, pues mira, antes hemos hecho un resumen de cuánto ha mejorado el tema de distribuciones y el uso de Linux en los últimos 10 años y hemos hablado un poco de los problemas, pero no me gustaría que quedara la sensación de que funcionar con Linux es estar encontrándose problemas constantemente, porque sí es verdad que en Linux la diversidad tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tú tienes distribuciones como Arch, que estás en la última, pero es más probable que te encuentres un problema a arreglar con línea de comandos, y luego tienes otras distribuciones que actualizan muy poco, pero es todo súper estable. Entonces, me gustaría que me dieras tu opinión, aunque haya algunas excepciones, si tú crees que se puede usar un ordenador con Linux igual que si fuera un ordenador con Windows o con Mac. O sea, para alguien novel sin conocimientos de informática. No lo creo, lo sé. Se puede. Y de hecho, el ejemplo que comentábamos al principio de que un familiar nuestro, ¿no? A lo mejor se lo hemos puesto y lo está utilizando unos años sin ningún problema, sin preguntar qué es una terminal, porque no le ha hecho falta. Es un ejemplo, vale, muy concreto, pero no nos podemos imaginar la cantidad de gente que tiene un Ubuntu y no nota la diferencia. Aparte, por ejemplo, que en las escuelas, en las de la Comunidad Valenciana, Jurex está implantado y los niños lo utilizan y les funciona las mil maravillas, ellos no tienen que actualizar ni cambiar hardware ni nada. También hay muchas empresas que están utilizando GNU Linux sin plantearse, o sea, sin plantearlo como un cambio troncal para la empresa. O sea, si hay una empresa, por ejemplo, hay unos puestos en una empresa que utilizan
el navegador web y luego utilizan unas conexiones remotas para una aplicación de gestión empresarial. Nos estamos dando cuenta cómo esas empresas están empezando a consumir una serie de mini PCs con Linux porque, bueno, la empleada o el empleado que está delante del ordenador es totalmente capaz de hacer lo que tiene que hacer, de hacer su trabajo, aunque al arrancar el ordenador aparezca el logotipo de Ubuntu, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta como hay empresas que están optando por una transición, perdona, a Ubuntu sin ni siquiera plantear a los usuarios de, mira, tienes que aprender una distribución nueva, porque no hace falta que la aprendan. ¿Vale? Directamente se la encuentran puesta en el ordenador y es como cuando vas a un nuevo puesto de trabajo y te encuentras, no sé, un programa nuevo que tienes que aprender a utilizar, el programa de facturación o el programa de... y no hay más. Sí, aparte ayuda mucho que tengas aplicaciones multiplataforma como Firefox, Claro. Google Chrome, Thunderbird, LibreOffice. Eso, cuando cambias de uno a otro no tienes ningún problema, es lo mismo. Y si encima la tendencia bendita hoy en día de que muchas aplicaciones sean web y que directamente funcionan, pues eso te simplifica mucho pegar el cambiazo, e incluso en un sitio pequeño ni siquiera dar formación. Sí. Abren una ventana y no saben lo que hay por debajo. Exacto. Y bueno, la verdad es que no es descubrir las bondades de Linux, pero bueno, es ir ganando un poquito de terreno y sigue siendo positivo, aunque ese usuario esa persona no conozca las bondades de Linux, es ir ganando un poquito de terreno para que Linux cada vez sea mejor, porque las estadísticas de uso también hacen que se invierta más en las distribuciones, que haya más actualizaciones, más parches de seguridad y bueno, al final eso beneficia al resto de usuarios, pues que hayan más actualizaciones y más equipos ejecutando distribuciones Linux. Sí, yo aparte es que creo que a veces se minusvalora. Linux no es perfecto, ¿no? Incluso la distribución más estable te puede dar un fallo. Sí. Pero además las alternativas también, o sea, no nos engañemos. Uh-huh. O sea, en Windows 10 una actualización te puede dejar una pantalla negra y no arrancar, o borrarte un fichero, o fallar por 500 sitios. E incluso Mac, que antiguamente eran una roca, los Mac fallan y se cuelgan y tienen problemas. O sea, no es que podamos decir, no es que el Linux, mira, ya me ha fallado porque ha pasado esto. Bueno, los sistemas operativos y la informática falla. Te pueden fallar un programa, da igual en el sistema en el que esté. Sí, de hecho, el otro día estaba alguien enviando en un grupo de unos amigos una recopilación, ¿no? de noticias, porque bueno, sabes que Windows hace grandes actualizaciones también en octubre y en abril, y bueno, estaba diciendo, mira, en todas las últimas actualizaciones de octubre y abril han habido casos de caos, o sea, casos de pantallas azules y pantallas negras, o sea... y estaba publicado en webs prensa internacional, ¿no? Pues bueno, aparte de Computer Hoy, pues las internacionales, ¿no? PC World, etcétera, ¿no? Pues decir, la actualización de abril de Windows estropea los ordenadores de placa base MSI, hace un pantallazo azul y Microsoft retira la actualización para ese hardware, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de noticias, ¿no? Un montón de noticias de actualizaciones que fallan en un montón en Windows, por sin ir más lejos. Sí, que al final no es por criticar a Windows, es que es una cosa inherente de los sistemas. Exacto. Hay algunos que pueden fallar más, otros que pueden fallar menos. O sea, no te va a fallar lo mismo un Debian que un Arch o un Manjaro o un OpenSUSE Tumbleweed. En Linux tienes para elegir millones de distribuciones, cada una con sus ventajas. Pero bueno, que es que la competencia o la alternativa, pues le pasa lo mismo. Sí, así es. Y luego, teniendo en cuenta que ahora ya tenemos un poco de cultura de que es posible comprar ordenadores con Linux, ¿tú cuál crees que es uno de los impedimentos o de los problemas para vender ordenadores con Linux? O sea, por ejemplo, ¿es publicidad? ¿Es que os conozca más gente? ¿Es que la gente le pierda el miedo a que no va a poder hacer algo? Yo creo que son varios factores. De hecho, los has definido muy bien, ¿no? Al final, por mucho de que tú conozcas Slimbook, a lo mejor tu vecino no. Y a tu vecino a lo mejor ha escuchado algo de Linux porque, bueno, no sé, su hijo en el colegio lo tiene, ¿no? Y no se ha planteado comprarse un ordenador con Linux porque dice, no sé, mi hijo en el colegio tiene algo de Linux de no sé qué.
pero eso lo utilizan solo en el colegio, ¿no? Ese tipo de argumento parecido yo a veces lo he escuchado, ¿no? Y entonces sí que es cierto que hace falta, ¿no?, que la gente realmente también lo sepa, ¿no? Hay mucha gente que no vive pegada a Twitter o a medios de tecnología, ¿no? Entonces no tiene por qué enterarse de que existe el Limbo o existe la posibilidad de comprar ordenadores con GNU Linux ya instalado. Y directamente pues va al Carrefour, al MediaMarkt a comprarse un ordenador y ya está, ¿no? Y allí solo vienen con Windows. Y luego lo otro que comentabas era que... Sí, por un lado está la publicidad y por otro es, pues que yo que sé, que en la universidad te Sí. obliguen a usar este programa o a que entreguen en este formato, por ejemplo. Uh-huh. Sí, cada vez menos, pero sí, la posibilidad y el miedo a no poder hacer algo es algo del pasado y debería serlo, ¿no? Porque al final ya, los formatos de LibreOffice, que es los que no lo conozcan, es el Word gratuito, ¿no? Y libre, ya están admitidos en universidades y de hecho ya se empezó a legislar sobre la compatibilidad de formatos. Y bueno, por ejemplo, ya en el último año también se han mejorado mucho las administraciones públicas, los certificados digitales ya funcionan muy bien, con el autofirma y con las páginas web de las distintas administraciones, agencia tributaria, seguridad social, etcétera, ya funcionan muy bien en GNU Linux. O al menos igual de bien que en general. Sí, ahí le has dado, es verdad. Fallan lo mismo que fallan en Windows. Sí, al final también invitar al usuario que haya tenido una mala experiencia pues años atrás a decirle, bueno, las cosas están mejorando. Nada es perfecto, pero igual a lo mejor ya estamos en rangos de perfección del 90%, que son mucho más asumibles que los que habían hace 5 años, ¿no? Sí, aparte que hoy en día no es solo que en Linux tengas muchísimas alternativas de software que puedas cambiar por el propietario, es que entre la virtualización, Wine con emulación o incluso un dual boot, o sea, realmente lo puedes hacer todo. Si no directamente bajo Linux, emulado, virtualizado o un reinicio de 5 segundos y lo tienes. Pero antes has dicho algo sobre la legislación y eso me lleva a hacerte una pregunta que es, ¿tú crees que las administraciones públicas, el gobierno, las comunidades, los ayuntamientos se implican suficiente o algo en promocionar que se usaran ordenadores con Linux? Porque sí es verdad que hay algunas administraciones que lo usan para educación, como Librex o muchas comunidades autónomas que tienen su distribución de educación que está escondida pero la usan, pero a nivel así general, ¿tú conoces que haya algún impulso o es todo esperanza pero estamos muy parados? Yo lloro en este sentido. Yo estoy llorando porque Jurex, por ejemplo, también la distribución de la Comunidad Valenciana ha tenido apoyo, pero ha sido un apoyo que va y viene y bueno, de momento la distribución sigue muy sólida hacia adelante, pero ha tenido sus quejas de políticos y de sus intentar cambiar algunas cosas y bueno, con todo este tema de la pandemia la verdad es que es para llorar más porque las administraciones han invertido millones en software de Microsoft, en servidores de Google y han dotado a las aulas y a los alumnos de herramientas de pago privativas, que hay campañas que, no es una cuestión porque sean de pago, sino por las campañas que han demostrado que, que Google está espiando a vuestros hijos o a nuestros hijos por todas las herramientas que utilizan y los términos legales que se aceptan, cuando a lo mejor hay herramientas de código abierto que dan un papel muy similar y que no te están espiando, ¿no? Y Microsoft lo mismo, porque al final el usuario también tiene que entender que estas empresas, Microsoft y Google y tal, pues ganan dinero a base de los datos, ¿no? El usuario es el producto y los explotan al máximo y bueno, en fin, no sabemos exactamente tampoco lo que hay detrás de la NSA, de Google y de toda esta gente, ¿no? Aunque bueno, tampoco vamos a ponernos un gorro de papel de plata en la cabeza, pero bueno, estamos pero un poco Linux vendidos. A lo mejor sí. Sí.
Sí, a Estamos mí un poco vendidos. me parece un pelín más sangrante, Ujú. no solo que la administración en general no apoye algo que genera soberanía tecnológica y apoya el tejido empresarial Mm. nacional, sino que en Valencia, que precisamente hay bastante cultura de software libre, hay una distribución, dos empresas que venden productos con Linux ya preinstalados y precisamente ahí no se apoya especialmente esta causa. O sea, es que más hace falta. Si está todo el caldo ahí preparado, simplemente es la intención política de querer hacerlo. Sí, la verdad es que, bueno, no sé, los políticos cada vez nos damos más cuenta que viven en otro mundo, en otra esfera, ¿no? Y bueno, solo saben nombrar los problemas de la gente para hacer campaña, pero no saben salir de la política para ver la realidad, ¿no? La verdad es que es triste en este sentido. Y bueno, hay políticos buenos, pero parece que son políticos que están muy abajo y que no pueden hacer grandes cosas, ¿no? Porque, bueno, en fin, yo personalmente también alguna vez he hablado con algún concejal y le ha gustado, ¿no? Pues como había un tejido de GNU Linux ahí, pero no tenía capacidad de hacer grandes cosas y bueno, al final cuando parece que cuando hay que tomar decisiones y llega una pandemia y tienen que gastarse el dinero, no se sabe exactamente quién toma la decisión, pero parece que alguien misteriosamente en la sombra decide gastarse el dinero en Microsoft y el dinero que no tenemos porque se gastan millonadas. Sí, al final se dejan llevar con el río. Lo más fácil Sí. es, me tiro a lo fácil y no miro en el más allá de esto, cuánto cuesta, qué genera, el tejido que estoy dejando de invertir a mi alrededor. Sí, la verdad es que es una pena. Pero para no terminar con un toque negativo, Uh-huh. y como estamos entrando cerca ya de la hora, me Uh-huh. gustaría que si quieres decir algo de cierre, Uh-huh. antes de dar tus datos de contacto y decirnos si tienes algún medio para que te contacten o directamente a la empresa. Bueno, yo tenía un Twitter que algún día resucitaré. Déjame mirar cómo se llama. Pues mira, Alejandro XYZ 123. Pero bueno, lo importante en este caso supongo que serán dudas de hardware, entonces que la gente contacte con el Twitter que es slimbook.es. Perdona, el Twitter es slimbook.es. La web es slimbook.es. Slimbook suena con UK, pero en realidad es con doble OK, slimbook.es. Y bueno, también estamos en Facebook, en Instagram y estamos en Mastodon, ¿vale? Y bueno, que Mastodon ha tenido ahí también un pequeño problemilla porque la política que tiene es que las empresas no estén ahí para publicitarse y nos abrieron una amonestación por estar ahí, ¿no? Que también es triste porque dices, bueno, Slimbook, ¿de qué va a hablar? Pues de oye, hemos sacado un producto nuevo, si lo queréis, aquí tenéis la información, ¿no? Y quieres irte a redes abiertas, pero si no te dejan dar ese tipo de avisos, claro, las empresas también tienen que estar, porque al final el usuario quiere información de sus amigos en las redes sociales, pero también de las marcas o productos que le gustan. Claro, claro. Y bueno, ahí sí que recibimos una amonestación de Mastodon, una penalización por solo hablar de nosotros. Dijeron, solo estáis hablando de vosotros. Y dijimos, claro, no solemos hablar de peras, tomates, manzanas o política, ¿no? Porque al final es una cuenta corporativa. ¿Pero eso era pero bueno, en una instancia en concreto o pasó en la global de Mastodon? en la Mastodon social, ¿no? Sí. Vale. Es una pena, la verdad, es una pena, ¿no? Sí. En realidad esto pasó cuando... estuvimos muchos años en Mastodon sin ningún problema hasta que cuando hubo aquella estampida de Twitter y Facebook a Mastodon, Sí. ¿vale? Este año, no sé si fue a inicios de año o cuándo fue, bueno, el invierno pasado. Y hubo una estampida enorme, ¿no? Y los servidores de Mastodon también empezaban a ir muy lentos, ¿vale? Y creo que hicieron un filtro rápido, ¿vale? Y todos los que eran empresas dijeron, ¿sois empresa? Un aviso para todos. La política que tenemos es que no os autopromocionéis. Y empezaron a bloquearnos. Entonces, bueno, pues el servidor
Claro, así le quitas peso al servidor, ¿no? Paradojas de las comunidades del software libre. Sí, es entendible bueno, que al final digan, bueno, queremos aquí usuarios de verdad, pero bueno, al final también contribuyes, ¿no? Con dándole riqueza a una red social porque estás ahí hablando de cosas, ¿no? El usuario, por supuesto, también, pero tú también estás y al final tú también quieres ser, el usuario también quiere consumir tu producto, consumir tu noticia o estar al día, ¿no? De lo que tienes. En fin, sin enrollarme mucho más y no por terminar con algo malo, cambiamos de tema y te digo que GNU Linux la verdad es que funciona cada vez mejor y Slimbook quiere cada vez contribuir más con GNU Linux y proyectos como el de Linux Center que ahora está pausado por el COVID lo retomaremos y bueno, estaremos ahí remando y haciendo que GNU Linux a nuestra medida en lo que podamos sea un poquito mejor. Pues muchas gracias, Alejandro, a ti por tu tiempo, a la empresa por vuestro trabajo y a la comunidad en general que tenéis. A veces se habla de que la comunidad de Linux a veces es un poco tóxica, pero en realidad es como todo, o es como los campos de fútbol. Hay de todo y hay algunos que hacen ruido, pero en general hay mucha gente que suma. Sí. Y yo, de buena fe, sé que vosotros sois de esas. Así que agradecerte de nuevo que hayas estado por aquí. Gracias a ti, un placer y bueno, nos escuchamos pronto. Pues un saludo a todos. Os recordamos que tenemos la web 24h24l.org y tenemos el canal de Telegram que es evento 24h24l y en Twitter estamos como 24h24l1. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.